Hola, un saludo a todas y a todos. Muchas gracias por participar en esta sesión y muchas gracias también a la Asociación Vivosano por organizar este congreso y habernos invitado a participar en él. ¿Vale? Nos dan la posibilidad de tener un cuarto de hora para explicaros, adentraros un poco más en el mundo de las finanzas éticas, un espacio que me imagino que la mayoría de las personas que asistís a este congreso probablemente ya conoceréis, ¿eh? Pero bueno, es la ocasión perfecta para profundizar un poco más, como digo, y lo haremos desde esa perspectiva, con el afán de que al final, pues bueno, tal como propone el lema del propio Congreso, pues seáis parte también del cambio. Bien, mi nombre es Jordi Ibáñez, soy director de la Fundación Finanzas Éticas, llevo 15 años o más trabajando en el mundo de las finanzas éticas, sobre todo aquí en FIARE Banca Ética y en la Fundación. Pero bueno, también he estado en otros sitios, ¿no? He participado en Oicocredit, que es una cooperativa a nivel internacional que trabaja con temas de microfinanzas en países del sur. Y he estado trabajando también en la Fundación Un Solmón, que era una fundación que trabajaba también en temas de microfinanzas. Así que bueno, llevo una gran parte de mi vida profesional dedicado a esto y lo hago sobre todo por vocación y consciente de la necesidad que tenemos de transformar las finanzas como camino imprescindible también para cambiar el mundo, tener una economía más justa, más atenta a las personas, que genere más oportunidades y que también sea pues bien, mucho más cuidadosa con sus impactos ambientales. Así que, bueno, lo primero que os quiero decir es que las finanzas éticas es un campo amplio, hay muchas entidades de finanzas éticas en Europa, también en España, y es un campo muy diverso también porque no solo estamos hablando de bancos, estamos hablando de entidades que hacen intermediación financiera o partes de la intermediación financiera, algunas de ellas con ficha bancaria, como es nuestro caso, como FIARE Banca Ética, pero otras sin tenerla, ¿vale? El caso de Oicocredit, que he estado explicando, es un caso típico, ¿no? Muy conocido y referente de entidad de finanzas éticas que realmente no es un banco, ¿no? Así que, bueno, hay muchas realidades dentro de las finanzas éticas. Las finanzas éticas van ganando espacios en Europa, cada vez son más conocidas. En Europa se reúnen todas las entidades de finanzas éticas en una federación que se llama FEBEA. Y bueno, nosotros cada año hacemos un informe sobre las finanzas éticas en Europa, cómo están evolucionando, y simplemente compartiros algún dato para que pongáis también cifras, ¿no?, a esa idea más abstracta de las finanzas éticas y podamos ver que al final es cierto que somos todavía entidades pequeñitas y representamos una parte pequeña de todo lo que es el mundo financiero, pero como veréis en valor absoluto, en volúmenes, fijaros, ¿no? 55.000 millones de euros de activos en el año 2019, 42.000 millones de euros en créditos. Imaginaros esos 42.000 millones de euros invertidos en proyectos que merecen la pena, proyectos que han recibido evaluaciones de impacto social y ambiental y que han sido aprobados después de verificar que su actividad es transformadora, ¿vale? Entonces, en porcentaje somos poco, en volumen y en volumen dentro de la economía social y solidaria de las economías transformadoras sí que ya es un sector que tiene una relevancia ya grande, ¿vale? Por lo tanto, eso es importante dejarlo claro. Las finanzas éticas vamos creciendo cada año y cada año estamos más cerca, todavía desde la distancia, pero cada año estamos más cerca también del sector, de los grandes volúmenes del sector financiero. Y lo hacemos de manera muy diversificada. Probablemente nunca va a haber un banco ético sistémico como los 10 o 12 que hay en Europa, sino que nuestro crecimiento va a ser muy orgánico. Probablemente en cada país se va a ir desarrollando uno, dos, tres bancos éticos, compartiendo espacios, compartiendo recursos, compartiendo perspectivas, compartiendo estrategias, pero probablemente sin acabar desarrollando grandes entidades financieras, ¿vale? Porque, bueno, viendo que ahora entraremos los 6 principios fundamentales de las finanzas éticas, entre ellos hay uno muy importante que es la participación, ¿eh? Y como sabéis, a menudo cuando una entidad financiera, cuando cualquier entidad o cualquier empresa crece,
las posibilidades de participación siempre tienden a disminuir, ¿eh? No siempre, pero en la mayoría de los casos. Y bien, hecha esta primera introducción, ¿qué es lo que consideramos nosotros finanzas éticas? También hay que decir que en realidad no hay ninguna ley que defina exactamente lo que es una entidad de finanzas éticas o que la separe o que la caracterice, no. Hay solo un precedente, que es una ley en Italia, pero que no se le ha hecho caso. Es una ley que se promulgó en el año 2016, que se dijo que se iba a desplegar en un reglamento que jamás ha llegado. Por lo tanto, no hay ninguna referencia y nosotros lo que hemos hecho como fundación dentro del Grupo Banca Ética es caracterizar las finanzas éticas con estos 6 principios que no son una frontera que defina un punto exacto a partir de una línea fina entre lo que es y lo que no es una entidad de finanzas éticas, sino que son aspiraciones, ¿vale? Son aspiraciones, son nuestros objetivos y también puede servir como criterio a cualquier persona como vosotras que se encuentra ante la propuesta de una entidad de finanzas éticas y que para valorar hasta qué punto esa entidad merece la pena, pues puede tener estos 6 pilares como espacios de referencia e ir viendo cómo se desarrolla esa entidad financiera en cada uno de estos 6 pilares. El primero de todos es la transformación, es decir, el banco ético nace para transformar, no es una entidad financiera como otras que nace con el objetivo de aportar dividendos o beneficios a sus accionistas, pero que luego se pueda plantear hacerlo de una manera más responsable, ¿no? Sino que nacemos directamente para transformar. No queremos ganar dinero y luego repartirlo, no queremos ganar dinero de una manera justa, sostenible y tal, sino que lo que queremos es directamente transformar. Y todo lo demás viene como consecuencia de ese objetivo. Tenemos todo claro, todos claro, todas claro, que lo que queremos es transformar la realidad junto a todo un conjunto de movimientos de economía social, economía solidaria, movimientos sociales, etcétera, que también están transformando. Nosotros somos una pieza del puzzle de esa transformación que se ocupa de dar una nueva dimensión al sentido de la intermediación financiera, ¿vale? Eso conlleva, en la mayoría de los casos, que las entidades de finanzas éticas normalmente hacen una opción por la no lucratividad, es decir, que no se reparten los dividendos, no se reparten los beneficios entre los accionistas. Eso no quita, ¿no?, que no hay que confundir las cosas. Una cosa es que uno no reparta los beneficios y otra es que no tengas la aspiración a ser lo máximo de eficiente posible para que todos tus procesos de trabajo internos sean eficientes, porque estamos gestionando el dinero de la gente y por lo tanto lo tenemos que hacer de una forma eficiente y además tenemos que tener superávits cada año, porque si queremos cumplir con toda la normativa bancaria y queremos tener bien cuidados los ahorros de nuestros clientes, es importante que cada año tengamos un margen de nuestra actividad que lo podamos reinvertir en el capital social y por lo tanto ser esa garantía tanto ante nuestros socios como nuestros accionistas, como también mantener intactas las posibilidades, y a medida de lo posible, cuanto mayor, mejor, de crecer y seguir desarrollando esta actividad, ¿vale? Por lo tanto, el primer pilar, la transformación. El segundo, fundamental, es la participación. Participación, sobre todo, por 2 cosas, ¿no? Una es porque necesitamos constantemente leer la realidad. Tenemos que tener siempre información concreta, verídica, rigurosa y directa de lo que está pasando y de cuáles son las necesidades a las que tenemos que prestar más atención como bancos éticos, ¿vale? Y para leer esa realidad, lo mejor es tener pues eso, la realidad participando en tus órganos de gestión y en tus órganos de decisión, ¿vale? Por lo tanto, entidades que están transformando en el territorio, personas activas, activistas, etcétera, es importantísimo que podamos tenerlos dentro del banco y que sean las personas que participan en nuestras asambleas, que levantan la mano en nuestras asambleas y que participen también en los órganos de administración, ¿vale? Y esa es una dimensión. Y la segunda dimensión, la primera era la lectura, la segunda es que seamos también capaces de interpretar cuál es nuestro rol en cada momento. Porque para nosotros la ética no es algo estático y universal, sino que la ética y por lo tanto el rol que nosotros tenemos que jugar en cada momento es diferente a medida que va pasando el tiempo
no son lo mismo las necesidades que había antes de la crisis del 2008, como las que hubo después de la crisis del 2008, como las que ha habido durante la pandemia, como las que ha habido después de la pandemia. ¿Vale? Y por lo tanto, para interpretar esa realidad no se puede hacer desde un despacho haciendo un análisis simplemente de datos de estudios, sino que es importante también que sean las personas que son socias, que tienen el capital, que han fundado el banco, que lo mantienen, las que en cada momento marquen cuáles son las prioridades éticas que tenemos que ir desarrollando. ¿Vale? Por lo tanto, participación para esas dos cosas, leer e interpretar nuestro. Y esa participación, para que se pueda dar de una manera efectiva, la única manera es que sea democrática. Es decir, el principio de cuanto más capital tengas, más capacidad de decisión, pues no rige en las finanzas éticas. ¿Vale? Aquí cualquier persona tiene la misma capacidad de decidir. Lo que marca si tú incides más o incides menos es si trabajas, si te vinculas más y si eres más o menos capaz de convencer al resto de socios de las necesidades o de las ideas que tú tienes. Por lo tanto, la democracia es un aspecto, una manera de gestionar esa participación para nosotros imprescindible. El tercer pilar es qué hacemos con el dinero, ¿vale? El destino de las inversiones. En las finanzas éticas valoramos, y eso es común también en todos los proyectos de finanzas éticas, no establecemos solo unos criterios ex ante, sino que de lo que es ético y lo que no, sino que es verdad que tenemos unos criterios generales, dinámicos, como digo, pero sobre todo lo importante es que esa valoración la hacemos sobre el terreno ante cada solicitud de financiación que nos llega. Cualquier empresa, cualquier entidad que quiere recibir un préstamo o un crédito en Fiare Banca Ética o en cualquier otro banco ético va a ser analizada desde tres perspectivas: la social, la ambiental y la económica. ¿Vale? Las tres son igual de importantes. Y si falla una, si falla la económica no se puede aprobar, pero si falla la social, falla la ambiental, tampoco se puede aprobar. ¿Vale? Y lo que sí que cambia es la manera en que se valoran, o sea, la metodología concreta de evaluación de esas solicitudes. En nuestro caso, en Fiare Banca Ética, son los mismos socios de cada territorio los que hacen la valoración social y ambiental, y la estructura técnica operativa, los trabajadores, los gestores operativos del banco, los que miden la parte económica. ¿Vale? Entonces, la parte social y ambiental son los propios socios que lo hacen de manera desinteresada tras un proceso, lógicamente, de formación y de elección por parte del resto de los socios, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo que se realiza de una manera muy rigurosa, pero siempre por parte de la propia base social, pues para evitar, ¿no?, posibles conflictos de intereses entre la actividad operativa y la decisión sobre la eticidad, ¿no?, de la solicitud. El cuarto principio es la coherencia, también le llamamos el principio de integridad, que lo que implica es que lo que tenemos que hacer como ético no es solo la parte de la inversión, sino que tenemos que ser coherentes en todos los espacios de trabajo que nosotros estamos desarrollando. Tenemos que ser coherentes en las políticas laborales, por lo tanto, no abusar de la contratación eventual. De hecho, en Fiare Banca Ética, la inmensa mayoría de los contratos son indefinidos, ¿no? La atención también a que no haya bonus desorbitados para estructuras directivas y que no se basen en mayor índice o menor de beneficios, ¿no? Por lo tanto, hay siempre un gap entre el que más cobra y el que menos cobra dentro de las entidades de finanzas éticas. En nuestro caso, puede estar como máximo de 1 a 6. Y bueno, también todo lo que tiene que ver con la presencia de mujeres en los órganos de administración, que siempre tratamos de que sean paritarios. En este momento la presidenta del banco es una mujer también. Por lo tanto, la presencia de mujeres en todos los órganos de administración y de dirección. La transparencia, que son lo que tenemos, es un compromiso por publicar todos y cada uno de los préstamos que hemos dado a entidades y a empresas. Por lo tanto, cualquier persona, sea socia o no, puede verificar en la página web que se está financiando aquello que decimos que estamos financiando, y que se pueda, por tanto, también interpelar ante cualquier operación que se haya hecho y que a alguien le pudiera resultar dudoso.
El quinto pilar es la intercooperación. Como decía hace un momento, nos sentimos parte de un puzzle de alternativas y por lo tanto nos tenemos que coordinar con el resto de alternativas. Además, sabéis que los bancos, en el momento en que llegan al umbral de rentabilidad, normalmente tienen menos dificultades a nivel de rentabilidad que otros proyectos de economía social, ¿no? Eso nos da siempre una posibilidad en el presente o más en el futuro de dedicar recursos también de nuestros beneficios, aquellos que no repartimos entre nuestros socios, o sea, como no los repartimos entre nuestros socios y por lo tanto quedan en la casa, pues hay una parte de ellos que podemos destinar a proyectos de intercooperación. De manera que reforzamos este puzzle para que podamos tener una estrategia conjunta, ¿no? Toda la economía social y solidaria, nosotros apoyando y también el resto de la economía social y solidaria apoyando el desarrollo de FIARE, siendo socio, siendo cliente, haciendo difusión, haciendo pedagogía sobre la necesidad de las finanzas éticas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la intercooperación además es un pilar básico en el mundo cooperativo y por lo tanto también las finanzas éticas tienen que hacer un esfuerzo para intercooperar. Y el último principio es la incidencia. Sabemos que las finanzas éticas somos todavía una parte muy pequeña del conjunto del sector financiero, aunque en volúmenes, como he dicho, tenemos una capacidad operativa ya muy grande para lo que es el espacio de las economías transformadoras, de la economía social y solidaria. En esos sectores sí que somos entidades muy relevantes, pero en el conjunto de las finanzas no. Por lo tanto, tenemos dos opciones: centrarnos solo a hacer crecer lo nuestro y ver si a partir de ahí podemos hacer cambios significativos, o combinar esto con un trabajo también de incidencia social y política. Y optamos por esta segunda vía: desarrollar nuestro proyecto alternativo, pero también hacer incidencia, hacer pedagogía. Nosotros como fundación estamos muy activos en el ámbito de la educación, ¿eh? La educación formal y no formal, porque bueno, entendemos que si queremos transformar las cosas tenemos que empezar desde el ámbito educativo. Hay que hacer un cambio de paradigma cultural, sin el cual es muy difícil entender la necesidad de poner en marcha procesos de transformación, ¿no? Por lo tanto, incidencia social, incidencia en el ámbito educativo y también toda la parte de incidencia política, de ayudar, contribuir con nuestra presencia y nuestra reivindicación a que las políticas públicas estén orientadas a dar mayores facilidades y a reforzar todo lo que sea el tejido de las alternativas, pues bueno, el capitalismo financiero más duro que tenemos ahora, ¿vale? Por lo tanto, esa parte de incidencia política también nos sentimos en la obligación de desarrollar. Y bien, pues estos serían los 6 principios básicos. Como os he explicado, las finanzas éticas siguen creciendo. No solo, bueno, os he hablado de Europa, pero también en España las finanzas éticas se están desarrollando mucho. Yo os animo a consultar también pues el barómetro, que llaman el barómetro de las finanzas éticas, que es un informe que se realiza cada año eh, en el que bueno, podéis ver cómo las finanzas éticas han ido avanzando, ¿no? Aquí en España estamos alrededor de los 2.500 millones de euros de ahorro recogido, por lo tanto ya es una cifra muy relevante, y alrededor de 1.500 millones de euros prestados. Por lo tanto, como veis también, la presencia ya también como entidades financiadoras dentro del ámbito de la economía social y solidaria, pues es relevante, ¿vale? Y bueno, pues yo lo dejaría aquí. Como os decía, animaros a dar el paso a las finanzas éticas si no lo habéis hecho ya. Por una parte, a que seáis clientes. A nivel operativo, los bancos éticos, como veis, estas son las tarjetas de FIARE. A nivel operativo, la mayoría de las cosas más ordinarias se pueden hacer ya. Tenemos banca online, la mayoría de los bancos éticos tienen banca online también, que es la principal manera tanto para abrir cuenta como para gestionar el día a día.
tanto como persona física, como empresa o como entidad, ¿vale? Se trabaja la mayoría de cosas online, pero además hay oficinas. En el caso de FIARE hay una oficina en Bilbao, una en Barcelona, una en Madrid y un punto de atención al cliente también en Sevilla. Y a través de allí pues, se pueden hacer consultas más personales y el equipo profesional se traslada, sobre todo en el ámbito de las solicitudes de financiación, pues se traslada por todo el territorio del Estado para verificar o conocer propuestas de financiación. Así que nada, os animo a eso, a ser parte del cambio, tal como se dice en este congreso. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda que tengáis, pues imagino que la organización os facilitará también mi contacto y estaré encantado de responderos y comentar cualquier cosa con vosotras y con vosotros. Muchas gracias.